Estamos con el doctor Jorge Domínguez, quien es profesor y vicerrector de la Universidad de Harvard, y tenemos la fortuna de que visita ahora el Colegio de México. De entre los temas que trabaja el profesor Jorge Domínguez es el tema cubano, los estudios de Cuba. Entonces, aprovechando, profesor, su especialidad en el tema de Cuba, quisiera que nos hablara un poco de cuáles son los cambios más trascendentales que ha habido en la isla en los últimos años y cuáles son los desafíos más importantes. Como sabemos, desde el fin de la Guerra Fría obviamente hubo cambios importantes, pero también desde el 2006, cuando enferma Fidel Castro, hay un cambio importante en la isla. Entonces quisiéramos que nos explicara cuáles cree usted que sí son esos cambios más trascendentales y cuáles son los desafíos que enfrenta ahora Cuba. En efecto, Cuba ha venido cambiando, a diferencia de otros momentos en el pasado en que parecía que los cambios ocurrieran y que se interrumpieron. Así ocurrió a comienzos de los 90, pareció haber una apertura que se cerró, así parecía ser a fines de los 70, comienzos de los 80, otra apertura que también se cerró. Esta vez ya son muchos años de apertura gradual, pero de apertura. Los cambios más conocidos son en asuntos económicos. Se amplía la posibilidad que una persona desarrolle una pequeña empresa. Cuba oficialmente no se refiere a pequeñas empresas, se refiere al trabajo por cuenta propia, pero es una pequeña empresa. Se estimula que personas que han sido obreros agrícolas en granjas del Estado se organicen en cooperativas, que trabajen tierras en usufructo como si fueran de ellos. Son una serie de cambios importantes, por lo general modestos. Pero hay otros cambios que también son importantes y que se discuten menos. Uno, ya pocos años después de la presidencia de Raúl Castro, que recuerdo comentar con un amigo en Cuba y le preguntaba de cómo él veía las cosas. Me decía, mira, te voy a dar la respuesta de mi mamá. Ella está contentísima, porque ahora los discursos de Raúl Castro no interrumpen las telenovelas. Los discursos comienzan a la hora en punto y son breves. Ya no hay marchas, un mes tras otro mes. O sea, hay una dimensión de la vida cotidiana que permite un desempeño normal de una vida personal. Y yo creo que eso es una especie de agradecimiento al gobierno del presidente Raúl Castro. Hay otros ejemplos. En Cuba era obligatorio que los muchachos de secundaria fueran estudiantes internos en escuelas en el campo. Y ahora es perfectamente posible un estudiante que se quede viviendo en su casa con su familia y que vaya a una escuela caminando en el pueblo o en la ciudad en que viva. Y el número de estudiantes internos en escuelas en el campo ahora es una proporción muy pequeña. Eso es un cambio importante de la vida familiar. Otro ejemplo. En Cuba, a mediados de la década de los 1960, autorizada por el entonces primer ministro Fidel Castro, se enviaron miles y miles de personas con la sospecha de que eran homosexuales a campamentos de trabajo forzado en el campo. Hoy, hija de Raúl Castro, Mariela Castro, defiende públicamente los derechos de los homosexuales, deja muy claro que ser homosexual no es un crimen bajo la ley de la República de Cuba, ni es tampoco un agravante, a lo mejor si uno comete un crimen, que sea nada de eso. Y hay políticas que ella sigue por su labor profesional, inclusive entrenando policías de la ciudad de La Habana, de si usted, señor policía, trata con una persona que es homosexual, tiene que respetarlo bajo la ley. O sea, hay una serie de cambios importantes. El último que mencionaría, mucho menos platicado, es que si bien en las elecciones nacionales para la Asamblea Nacional en Cuba, el número de candidatos es igual al número de escaños por ser elegidos, lo cual a cualquier político le encanta, porque sabe que no va a perder. Sin embargo, existe la posibilidad de votar en blanco, o de anular el voto, o de votar selectivamente. Y si uno suma esas tres categorías como personas que no están siguiendo la consigna oficial del Partido Comunista de Cuba, que es lo que le llaman el voto unido, la cuarta parte del electorado cubano ya tiene este voto selectivo diferente de lo que prefiere el Partido Comunista. Eso es un aspecto no
no de una competencia política plural, pero sí es de una organización ciudadana sin un partido de oposición, sin medios de opinión pública que de otra manera motiven, pero es una ciudadanía que despierta. Pero en uno de sus últimos libros editados, en que se analiza la economía cubana, incluso por muchos autores cubanos, digamos, el mensaje que se manda es de un gran pesimismo, ¿no? De que la situación económica es muy difícil y de que no se ve a corto plazo una solución en términos de estos enormes problemas que tiene la economía cubana. ¿Usted cómo lo ve en ese sentido? Son terribles desafíos en el marco económico. La economía cubana no crece. Uno puede debatir cifras en particular, pero no crece. Es una economía, además, que está fundamentalmente estancada. No es de que sea un problema meramente cíclico y que está por repuntar. No crece. El único momento de crecimiento en este siglo se debió a un aumento extraordinario de transferencias económicas por parte del presidente Hugo Chávez en Venezuela. Y cuando eso se terminó, que ya se terminó, se retorna a esta carencia de crecimiento económico. Este pesimismo, que tiene una base económica, también se observa en las decisiones de seres humanos en no tener hijos. Cuba está descendiendo el número de su población demográficamente. Ya no logra reponer su población demográfica, ha venido cayendo y no llega a la tasa de reproducción necesaria desde fines de los años 70. Y este descenso poblacional está por ocurrirse y lo que ya ha ocurrido es el envejecimiento. Cuba está cerrando escuelas primarias porque no hay niños y le hacen falta lugares para asilos para ancianos. Y eso tiene distintos motivos, pero uno de ellos es: yo, posible papá o posible mamá, no tengo fe en el futuro. O sea, es un pesimismo que va más allá de la labor meramente de un economista. Es un pesimismo que cunde de una manera más amplia. Bueno. Y pasando a otro tema, en el ámbito internacional, usted en muchos de sus escritos siempre nos dijo que Cuba en su historia ha estado bajo la hegemonía de un país, ¿no? Primero Estados Unidos, luego la Unión Soviética. Mi pregunta, quizá un poquito Venezuela, no lo sé, pero mi pregunta es, bueno, ¿en dónde estamos ahora con ese tipo de argumento? Y si usted cree que en el mediano plazo Cuba va a regresar a la hegemonía estadounidense. Cuba, la economía cubana ha crecido a veces a ritmos importantes cuando ha dependido fundamentalmente de otro país. Creció mucho durante el primer cuarto del siglo XX bajo hegemonía de Estados Unidos. Creció mucho bajo hegemonía soviética en los 1970 y primera mitad de los 1980. Creció mucho en un periodo muy breve, menos de 5 años, con el apoyo de Hugo Chávez en Venezuela. Y cuando no ha tenido esa relación, no ha crecido. Eso simplemente como descripción breve histórica. Para cualquier futuro de Cuba, independientemente del nombre de su presidente, del partido político que la gobierne, ninguna generación gobernando al país ha logrado inventar un crecimiento cubano autónomo. Ese es un reto para el futuro. No me atrevería, y por supuesto no quiero que sea imposible, pero reconozco que Cuba no puede regresar a momentos de su historia y decir, mira, qué bien lo hicimos en ese momento. No, ese es un invento que es el reto del futuro.